Saludos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza, que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, que ustedes pueden encontrar escribiendo Reverendo Héctor Méndez. Reverendo abreviatura REB. Héctor Méndez. Hoy quiero insistirles que compartan este programa, que le den like y que le hablen a otros del mismo. Damos gracias a Dios que ha sido muy bien recibido en distintos países. Como quiera que este programa es visto por personas de distintas nacionalidades, pero principalmente por cubanos, quiero empezar teniendo una palabra con respecto a Cuba. Queridos hermanos y hermanas, como he dicho varias veces, este programa no es auspiciado por ninguna iglesia ni ninguna organización. Es un programa donde reflexionamos acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, en estos días se han producido acontecimientos en Cuba que han tenido repercusión internacional, por lo cual considero necesario, aunque sea de manera breve y sin entrar en un análisis económico, social y político, expresar mi criterio muy especialmente para la gran cantidad de cubanos que siguen este programa, tal como lo hice en varias ocasiones durante mis 51 años de pastorado en Cuba. Creo que es nuestra responsabilidad como cristiano y como pastor, y para que no se piense que aprovecho la oportunidad de estar viviendo fuera de Cuba para hablar. Voy a comenzar leyendo lo que dije hace muchos años cuando vivía en Cuba. Para ser consecuentes con nuestra convicción cristiana, expresé, predicando en el culto aniversario de la primera iglesia presbiteriana reformada de La Habana, el 8 de diciembre de 1991, hace casi 30 años, donde había una delegación de extranjeros y algunos miembros del cuerpo diplomático invitados. Y en aquella época que no había internet y muy pocos se enteraban, expresé mi punto de vista de lo erróneo de la creación de las brigadas de respuesta rápida, al igual que de los llamados actos de repudio, ya que no podemos consentir en acciones violentas contra seres humanos por el hecho de no tener nuestra misma opinión. Sentimos mucho, dije en esa oportunidad, repito, hace casi 30 años, que en los actuales momentos no se hayan desintegrado dichos grupos, y ojalá que la sensatez y la cordura se impongan cuanto antes para impedir que la violencia lesione las relaciones entre nuestros conciudadanos, abriendo abismos que serán muy difíciles de cerrar entre los cubanos. Hasta ahí lo que dije hace casi 30 años. Posteriormente, en enero de 1993, al terminar 8 años como presidente de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba, volví a hacer mención de ese tema
repitiendo casi las mismas palabras. Ese informe aparece en la revista Heraldo Cristiano que se publica en Cuba. Y también el periodista de origen presbiteriano Guillermo Cabrera Leiva recogió los párrafos más importantes en un artículo titulado Una nota edificante, que fue publicado en el Diario de las Américas en Miami en abril de 1993. En ese informe hago una advertencia que hoy tiene una enorme vigencia. Múltiples manifestaciones han salido a la calle desde el pasado domingo 11 de julio, pidiendo libertad para expresar sus opiniones. Y ese es un derecho, expresar su opinión pacíficamente. Tristemente, han vuelto a salir grupos, tanto de las Fuerzas Armadas como de dichas brigadas, que de manera violenta han reprimido las manifestaciones populares. Impulsados por los mismos gobernantes. Es penoso, triste y lamentable ver un grupo de cubanos atacando violentamente a una persona indefensa, como lo muestran muchos videos, lo cual ha hecho que gobiernos, organizaciones de derechos humanos, iglesias y personalidades de la cultura y el arte, aún dentro del mismo Cuba, haya levantado su voz para pedir al gobierno cubano que cese la represión. Condenamos el uso de la violencia para reprimir. Condenamos la violación del derecho de cada cubano a expresar sus opiniones y querer que todo el mundo piense igual. Eso es una imposición absurda en este momento de la historia. Finalmente, pedimos a todos unirnos en oración por Cuba, que prevalezca la paz, pero con justicia. No acepto cuando se habla de paz, de reconciliación, de diálogo y de oración, pero no se menciona la justicia y la libertad. Que el Señor bendiga al pueblo de Cuba. Amén. Queridos hermanos y hermanas, continuamos ahora nuestro programa, la segunda parte del baúl de los recuerdos. Y quiero insistir a las personas que no vieron el programa anterior. Yo sé que en Cuba hubo muchas dificultades por el corte de internet, que traten de ver el primer capítulo del baúl de los recuerdos, para que de esa manera puedan llevar la secuencia de esta serie de programas. Quisiera mencionar brevemente los motivos de oración. Mayda Páez se cayó, tiene varias fracturas aquí en Miami, está en el hospital. Gracias a Dios que Ramón Fernández ya está de regreso en su casa. Ritica García en Cárdenas, gracias a Dios, después de haber pasado un gran susto con el COVID, ya está en su casa. Sigamos orando por el reverendo Aldo Martín, un hermano muy dedicado que envía estudios bíblicos todos los días. Y damos gracias a Dios que Aridis Domínguez, por quien también estábamos orando, ya está en su casa. Quisiéramos hoy hablar de un tema y les pedimos a ustedes que se lean el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo del 12 al 16, que habla de señales y maravillas. Señales y maravillas. Comparto con ustedes algo, y es que en el mes de febrero del año 1995
representantes de diferentes iglesias cubanas, viajamos a la ciudad de Concepción en Chile, una ciudad preciosa, muy acogedora, para celebrar la asamblea del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Cuando el grupo llegó a Concepción, nos mandaron a la universidad donde teníamos preparado nuestro alojamiento. El doctor Isaac Jorge Oropesa, destacado líder de la Iglesia Presbiteriana en Cuba, ya en la presencia de Dios, alguien a quien recuerdo con admiración, respeto y profundo aprecio por su dedicación a la obra de Dios. Él y yo caímos en el mismo cuarto. Cuando entramos, yo vi que había un grupo de periódicos chilenos e inmediatamente la avidez de leer algo me llevó y cuando abrí el primer periódico me encontré un artículo. Recuerdo que estaba en la parte de abajo de la página número 3. El teléfono de la esperanza. Me lo leí rápidamente y le dije al doctor Isaac Jorge, maestro Isaac, esto es lo que yo tengo en la cabeza poner en La Habana. Un teléfono al cual las personas puedan llamar para expresar sus problemas, sus frustraciones, sus situaciones de enfermedad, etc. Él me alentó con la idea. Quiero que observe. Vamos a llamarle, como llaman la gente por ahí, casualidad. Se produjo una casualidad de que hubiese allí ese grupo de periódicos, que yo lo abriera y que me encontrara enseguida ese artículo. Regresamos a Cuba y yo seguía con la idea en la cabeza, pero imagínense, el problema era difícil. ¿Cómo conseguir una línea telefónica en Cuba? Que estaban completamente restringidas. A los 2 días de llegar a Cuba, veo una nota que estaban concediendo líneas telefónicas, especialmente para compañías, empresas extranjeras, etc., pero había que pagarlas con dólares. Averigüé cómo era todo y ahí tienen ustedes la segunda casualidad. Por décadas no era posible obtener una línea telefónica en Cuba. Averigüé cómo era todo, fui y había que pagar $150 de fondo. Además de comprar el equipo, todo salía exactamente en $200 que yo no tenía. Sin embargo, la iglesia tenía ese fondo y me lo prestó para empezar este proyecto que quisimos empezarlo auspiciado o coauspiciado por la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA, y la primera iglesia presbiteriana reformada de La Habana. Otro problema. ¿Quién podía atender el teléfono? Si en aquel momento eran poquísimas las personas que estudiaban psicología en Cuba y era muy difícil para un cristiano estudiar psicología en aquel momento. Me acerco a mi esposa y le digo, ¿quién tú crees que pudiera ayudarnos en este proyecto? Le dije, yo tengo un nombre. Ella inmediatamente me dijo, la hermana Araceli Gómez. Una hermana que no era psicóloga, era psicometrista, pero con una enorme trayectoria, que había tomado una serie de cursos extras, que se había especializado también en medicina natural, etcétera,
una hermana consagrada de una gran paciencia. Pero yo no tenía para pagarle un salario y ella estaba trabajando. Esa noche teníamos en la iglesia estudio bíblico. Empezaron a llegar los hermanos, yo estaba recibiéndolos. Cuando llega la hermana Araceli Gómez me dice, pastor, tengo algo que quiero hablar con usted. Digo, bueno, yo tengo algo que me gustaría compartir con usted. Cuando terminó el estudio bíblico vino y me dijo, este viernes, es decir, al otro día, es mi último día laboral. Ya me acogí a la jubilación. ¿Casualidad? Sigan pensando que es casualidad. Yo le dije, hermana, ¿sabe lo que tengo en mente? Le conté la idea del proyecto. Ella quedó fascinada, encantada con esa idea. Le dije, pero tengo un problema. Yo no tengo dinero para pagarle. Me dijo, eso no es problema. No me interesa el dinero. Me interesa servir al Señor. ¿Casualidad? Sigan pensando que es casualidad. En esos días logré conseguir lo del teléfono, pero faltaba que vinieran a instalar, a hacer la conexión de la línea. En esos días se estaba celebrando un evento ecuménico en Cuba y teníamos hospedados en nuestra iglesia a un pastor de Puerto Rico y a otro de Guatemala. Yo fui a llevarlos hasta la catedral de la iglesia episcopal en El Vedado, muy apurado porque esa noche había un concierto de la coral ecuménica Shalom y me interesaba escucharlos. Tenía que regresar a mi casa a comer y volver a la catedral episcopal con ellos. Cuando llego que ellos se están bajando, un hermano muy querido nuestro, líder de nuestra iglesia, Jacobo Grivitey, me dice, Pastor Méndez, venga acá. Le digo, estoy apurado, no puedo. Venga acá. Oye, estoy apurado. Oye, aquí hay una americana que te va a interesar hablar con ella. Paré el carro, fui, la saludé. Era una hermana de una iglesia de Detroit, que estaba en Cuba tomando un curso de literatura hispana en la universidad, que se enteró, no sé ni cómo, casualidad otra vez, de ese concierto y fue a ese lugar. Y ella traía $200 de su iglesia para algún proyecto de alguna iglesia en Cuba. Otra casualidad. Hablamos, después de terminado el concierto, la llevé a nuestro local, le enseñé el local que íbamos a tener, le expliqué todo, pero solo faltaba la instalación del teléfono. Al otro día salí con los dos visitantes de Puerto Rico y de Guatemala y en la esquina estaban los técnicos de la instalación de esos teléfonos. Paré el carro, me acerqué a ellos y les dije, necesito que me hagan esto. Bueno, figúrese, no sabemos si será posible hoy, tal vez la semana que viene. Yo que pensaba invitarlos a ustedes a merendar en mi casa con este amigo de Puerto Rico, con este amigo de Guatemala, y ustedes conversar con ellos, que siempre es interesante hablar con visitantes. Ellos me miraron y dijeron, bueno, en 15 minutos estamos allí. Efectivamente, a los 15 minutos estaba allí, con mucha facilidad, agilidad, instalaron el teléfono. Casualidad, ¿verdad? Al otro día, nuestro hermano Jacobo Grivitey publicó un pequeño boletín de una hojita donde él tenía un resumen de las actividades ecuménicas que habían celebrado, los estudios bíblicos,
el concierto que quedó muy bonito, y al final de la hojita, en 2 renglones puso: se ha iniciado un nuevo proyecto que se llama Su teléfono amigo, es el nombre que le habíamos otorgado al proyecto, que es para cualquier persona, es sin ánimo sectario, es para ayudar a cualquier problema, a cualquier persona en sus problemas. Fue solo 2 renglones. El boletín se distribuyó. Al otro día, domingo, yo estaba por la tarde como a las 3 organizando algunas cosas en la iglesia, en mi oficina, y siento sonar un teléfono. Mi hija, que estaba cerca, Oneidita, me dice: papi, ese es el teléfono amigo. Digo, pero si nadie sabe de eso. Abro rápidamente la puerta y contesto. Y era un joven que quería conversar. Yo le dije: con mucho gusto le escucho. Un joven de 20 y pico de años, enfermo de SIDA. Recuerden que les estoy hablando del año 1995. Escuché a aquel joven, tuve palabras de aliento para él, se sintió reconfortado y al final me dijo: ¿usted sabe algo? Ya yo había decidido suicidarme esta tarde. Yo vivo en un edificio, me iba a tirar del balcón. Yo le dije: no lo haga, luche por su vida. Cuando él se despidió le dije: ¿me permite decirle algo? Dice: dígame. Yo lo escuché ampliamente, casi una hora con todos sus problemas. Yo apenas hablé. Le dije: usted sabe que este es un servicio que va a inaugurarse y que usted es la primera persona que llama. ¿Usted cree que vale la pena? Y me dijo: no dejen de hacerlo. Me ha salvado la vida. Una experiencia muy, muy impactante para mí. Empezamos el proyecto de su teléfono amigo con muy poca propaganda. La propaganda era persona a persona. Pero lo interesante fue cómo se fue anunciando el mismo teléfono amigo. Y trabajó la hermana Araceli Gómez y poco tiempo después se incorporó la licenciada Miriam Álvarez, de una familia muy antigua en nuestra iglesia, psicóloga. Después tuvimos la oportunidad de tener a la doctora Leticia Figueredo, psiquiatra. Tuvimos también la posibilidad de tener a la psicóloga Elvira, porque hacíamos 3 turnos: por la mañana uno, por la tarde otra, y después de 5 a 9 de la noche un tercer turno. Ya después, debido al transporte, las dificultades, los apagones, se quitó el turno de la noche. Y tuvimos al doctor Humberto Santander, médico, también, y tuvimos a la psicóloga Marta Rodríguez, y todos formaron un equipo fantástico de trabajo. En la mañana, en la tarde, y volvimos a abrir el turno a lo que lo hacíamos solo de 5 a 8 de la noche. Los resultados: cientos de personas pasaron por allí, porque nos dimos cuenta que muchas personas en Cuba no tenían teléfono.
y era mejor aceptar que fueran a la entrevista allí en el local del teléfono amigo. Y distribuimos volantes donde se anunciaba el teléfono amigo, donde insistíamos que era sin ánimo sectario para cualquier persona. Distribuimos unos calendarios también que dieron muchos resultados en aquel momento. Unos calendarios donde se anunciaba, se daba el número de teléfono y exhortábamos a las personas a llamar. Tuvimos la experiencia de que enviaron dos jóvenes españolas de la Asociación Cristiana de Jóvenes un verano a hacer lo que se llama una pasantía allí en nuestro proyecto y con las cartas nuestras le dieron los créditos en la universidad. También un grupo de estudiantes de la Universidad de Loyola en Chicago fueron a conocer de nuestro proyecto. Se publicaron artículos en Alemania, en Ecuador, en Suiza, en distintos países. También se publicaron reportajes para América Latina a través de la Agencia Latinoamericana de Comunicaciones, en aquel momento del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Y gracias al Señor, ese proyecto se mantiene en el día de hoy. Y tuve el privilegio de que cuando se cumplieron 20 años de ese proyecto, me entregasen una placa, la Asociación Cristiana de Jóvenes de Cuba y la primera iglesia presbiteriana reformada de La Habana como fundador del proyecto. Ahora bien, ¿qué es lo más importante que sacamos? Ustedes vieron como había una serie de supuestas conclusiones. No fueron conclusiones, fue la mano de Dios, mostrándonos señales para hacer maravillas. Y eso es lo que ocurrió con la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16. Léanlo. Hechos 5 del 12 al 16. Léanlo y van a ver cómo se hacían grandes maravillas con los enfermos, cómo se hicieron milagros. Y nosotros tenemos que aprender a ver las señales que nos rodean, a ver las señales que están cerca de nosotros, a ver lo que el Señor nos orienta, lo que el Señor nos guía, lo que el Señor quiere de nosotros. Ver esas señales es obedecer a Dios. Damos gracias a Dios por esa experiencia, por esas casualidades que no fueron casualidades, sino que fueron las señales de Dios para seguir adelante en un proyecto que ha ayudado hasta el día de hoy miles y miles de personas sin establecer distinción de ningún tipo. Y damos gracias a Dios por cada una de las personas que pasó. Tuvimos también dos estudiantes, Alicia Sevilla, que estuvo haciendo su tiempo de servicio social allí con nosotros, y tuvimos también a María Victoria Vaquero, que también pasó una temporada entrenándose para su trabajo. Gracias a Dios por cada una de esas personas que dieron su tiempo, su capacidad, su paciencia y su vocación de servir al Señor de esa manera. Recuerden, hermanos, estén atentos a las señales que el Señor tiene para nosotros y podrán ver las grandes maravillas de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por las señales que tú nos das y las maravillas que nos concedes. Ahora pedimos una bendición para este proyecto de su teléfono amigo, para aquellas personas que lo están desarrollando y para cada persona que se acerque a recibir ayuda y orientación. Y ahora, oh Dios, elevamos nuestra súplica para pedirte por el pueblo de Cuba. Derrama tu bendición sobre dicho pueblo y sobre cada una de las personas que está viendo este programa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Les esperamos el próximo sábado a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Amén.